Bombazo en el mundo del fútbol, gente. El Newcastle acaba de vender a los fondos públicos de inversiones de Arabia Saudita por más de 360 millones de euros al club y pasa a ser así uno de los clubes más importantes no solamente de la liga inglesa sino del mundo del fútbol. Vamos a explicar acá rápido de qué se trata todo esto y cómo se llevó a cabo la negociación. Tenemos que hablar de que el presidente de estos fondos soberanos de Arabia Saudita se llama Yasir Al-Rumayyan o Rumayyan. Es el presidente de los fondos de inversiones públicas de Arabia Saudita y uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, con activos totales, escuchen esta cifra, se eleva a los 500 billones de euros. Es una locura total. La figura árabe también forma parte de consejos de empresas, por ejemplo, como Uber o SoftBank Group. Entonces, de esta manera, por adquirir el club, pasa a ser el nuevo presidente no ejecutivo del Newcastle, luego de adquirirlo al 100% por una cifra entonces que ronda entre los 360 millones de euros y aproximadamente 300 millones de libras esterlinas. Y a continuación, quien estamos viendo en imágenes es Mohammed bin Salman, que es el nuevo dueño del Newcastle United. Es el príncipe de Arabia Saudita y su fortuna asciende a más de 320 billones de libras esterlinas. También agregar que el club realizó una encuesta en Inglaterra y los hinchas de las Urracas le dieron el visto bueno en más del 90% a esta venta de su club. Hay que aclarar también y destacar que estas negociaciones fueron llevadas a cabo hace más de 2 años justamente por un problema de derechos audiovisuales que tenían con la empresa Bein Sport en Arabia Saudita, justamente con el club, con Newcastle y con todo lo que tiene que ver con la liga inglesa, con la Premier League y también con los derechos humanos de Arabia Saudita. Por eso este hecho no deja de ser polémico, porque justamente Amnistía Internacional ha atacado a Arabia Saudita constantemente en materia de los derechos humanos. Se denuncia entonces que con esta venta del Newcastle se permitirá utilizar a un club de la Premier League para lavar de forma deportiva la reputación del Estado. De todas maneras, en un comunicado oficial que sacó la Premier League explicó que fue muy cuidadoso a la hora de vender el club y de hacer todo lo que tiene que ver con los protocolos y dar realmente luz verde a que se lleve a cabo esta operación de la venta del club. Entonces, de esta manera, el Newcastle pasa a ser el más rico del mundo. Ahora actualmente acá estamos viendo en imágenes todo lo que tiene que ver con el dinero, que está por encima del PSG, por encima del City también de su liga y muy por debajo otros clubes también de grandes categorías que también lo fueron comprando distintos, no solo fondos inversores, sino jeques árabes y a lo largo y a lo ancho del mundo. Entra la idea de armar un Newcastle mucho más competitivo que seguramente se va a ver a lo largo de los años, no creo que sea ahora en 2 o 3 meses, y esto va a ser seguramente a largo plazo. Un equipo que ahora está en lo más bajo de la tabla de la Premier League y que últimamente estuvo bajando y subiendo de categoría, lo vamos a ver probablemente compitiendo en Europa mano a mano con los clubes más grandes y también tratando de armar una plantilla súper competitiva, no solo para la Premier League sino también para la Champions y a nivel europeo. Se podría decir en criollo y en coloquial, como decimos nosotros, que se va a convertir en el City y en el PSG 2.0 básicamente el Newcastle. Ahora también entra acá un poco en jaque y en cuestión qué va a pasar con el fair play financiero, ¿sí? Porque vuelve a cuestionarse como meses anteriores con el PSG, con el Manchester United, ahora también va a ser con el Newcastle. Y el fair play financiero impuesto por la UEFA justamente se hizo para mantener la salud financiera de los equipos. Lo principal que establece es que ningún equipo puede gastar más de lo que ingresa básicamente. Y acá también para dar una breve opinión de lo que es el tema de compra y adquisición de clubes, tanto por jeques árabes o directamente por empresas,
cosas. Creo yo que, por ejemplo, en el caso de la Premier League ya hay varios clubes que están siendo comprados por estos grupos, entonces suelen y tratan de hacerlo más competitivos. Si lo hacen para todo de manera igual y respetan el fair play financiero, desde ya que estamos todos de acuerdo, porque lo que se trata justamente en el fútbol y en el mundo es tratar de hacer algo equilibrado y competitivo. ¿Se imaginan que un solo club en esa liga esté comprado por un jeque o por estos grupos que se sabe que invierten fortunas y fortunas, no solamente en jugadores, sino en infraestructura, en inversiones para el club, en scouting, en fondos también para las canteras de lo que va a venir y también el futuro del club? Entonces, si lo hace un club solo, desde ya que no, pero si lo hacen de manera sistemática y competitiva para una gran cantidad de clubes, ahí lo podemos llegar a discutir. Otra de las dudas también y los debates que siempre se arman cada vez que se habla de este tema es si realmente solo queda en inversión del club. Onda, ¿lo compramos y vemos a ver qué hacemos? ¿O realmente tratamos de armar una estructura? ¿Nos traemos los mejores en el campo del fútbol? Porque justamente estos inversionistas no creo que sepan analizar el mundo del fútbol. Se van a tener que rodear seguramente, como hizo por ejemplo el PSG o el City, que tiene una buena estructura, se armó una base con una excelente plantilla y trajo los mejores profesionales en cada una de las ramas para cubrir dentro y fuera del club también. Buenos ojeadores, buenos administrativos, un tesorero, es así como se arma un club. Por eso le digo, si queda solamente en invertimos y vemos a ver qué pasa, no, yo creo que vienen y saben y entienden, se han capacitado para poder comprar un club y esperemos que copien un modelo similar si es que pasa en el Newcastle. De todas maneras, yo estoy de acuerdo que pase esto siempre y cuando también se potencien otros clubes y por ejemplo ahora estamos hablando que el Newcastle es uno de los clubes más vistosos o por lo menos más conocidos de Inglaterra, pero está por debajo de los grandes. Imagina si esto pasa por ejemplo en el Liverpool o en el Manchester United, sería otra la cuestión y también para analizarlo. Y si hablamos del Newcastle, también tengo que recordar a aquella época hermosa del Gigante del Norte en donde estaba Alan Shearer, un grandísimo delantero, y creo que todos un poquito fuimos hinchas. Nos levantábamos a ver temprano la Premier League y estaba este monstruo del gol, un verdadero histórico goleador inglés. Por ejemplo también la época de Tino Asprilla, de bueno en nuestro caso Fabricio Coloccini, para los paraguayos Miguel Almirón. No puedo olvidar de una de las grandes estrellas y de los máximos ídolos, podría decir, que es Jonás Gutiérrez, y tantos otros jugadores que pasaron a lo largo de la historia del Newcastle, que vuelvo a repetir, para mí es uno de los más grandes de allá de Inglaterra, por debajo del Big Six como todos los conocemos, pero sin dudas es un equipo que a lo largo de la historia fue súper competitivo en la FA Cup, en la Champions. Ahora esperemos volverlo a ver próximamente peleando primero una plaza, un cupo, un lugar en la competición más importante europea y poderlo volver a ver en lo más alto del fútbol inglés. Como siempre, yo les pido que acá abajo me dejen un comentario de lo que les pareció, si les gustó, si están de acuerdo que pase esto, las sensaciones que le deja a ustedes, amigas y amigos del fútbol. Y yo lo dejo también acá y acá con más videos para que se queden en el canal y en Habemos Fútbol. Nosotros nos vemos la próxima, gente. Chau.